Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. En esta ocasión vamos a estudiar dos milagros. Uno, más que un milagro, es reconocido, o los exegetas así lo han señalado, es más bien es un acto o signo simbólico. Veremos por qué. Hoy vamos a estudiar la higuera estéril, que la encontramos en la tradición de Marcos, en el capítulo 11, versículos 12 a 14 y 20 a 25. Y también la encontramos en el Evangelio según Mateos, en su capítulo 21, versículos 18 al 22. Posteriormente vamos a dar estudio a la sanación de los 10 leprosos. Este milagro o acto de poder lo encontramos en la tradición de Lucas, en el capítulo 17, versículos 11 al 19. Así entonces, iniciando con el signo de la higuera maldita y estéril, vamos a platicar un poquito sobre esto. Jesús, según la tradición de Marcos, o según el Evangelio de Marcos, nosotros sabemos que la expulsión o la purificación del templo, ¿sí?, la hace Jesús al inicio del Evangelio de Marcos. Cuando en el Evangelio de Juan, la purificación del templo, sabemos, la hace en la última semana en la que va a Jerusalén a celebrar la Pascua y que él sabe va a morir. Bueno, retomando la tradición de Marcos, en donde la purificación del templo o la expulsión de los vendedores del templo no la hace en esta última semana de vida de Jesús, sino al principio de su inicio del ministerio, ¿verdad? Al principio, sabemos que es cuando hace esta expulsión. Bueno, ¿qué sucede? Después de esto, está en Jerusalén, donde hace esta expulsión de los vendedores, sale de Jerusalén y se va rumbo a Betania. A la mañana siguiente sale de Betania y Jesús sintió hambre y vio una higuera. No era tiempo de higos, debe observarse y aclararse esto. Sin embargo, la higuera tenía follaje, esto es, tenía hojas, estaba verde, estaba frondosa, pero sin frutos. Aclaro, no era tiempo de higos. Jesús siente hambre, se acerca a la higuera y cuando ve que no hay higos, la maldice y le dice: no vuelvas a dar fruto jamás. Obviamente sus discípulos, sus apóstoles que estaban con él, pues se sienten extrañados ante esta reacción de Jesús. Bueno, ¿qué sucede? Según la tradición de Marcos, al día siguiente, cuando ven esta higuera, se había secado, estaba seca. Pero esto ocurre al día siguiente, o sea, amanece en Betania, sale de ahí, siente hambre, ve la higuera, no tiene frutos y le dice: no vuelvas a dar frutos, o que nadie más coma frutos de ti nunca más. Al día siguiente la higuera amanece seca. En cambio, en el Evangelio de Mateo, o en la tradición de Mateo, todo este signo es en un solo instante y en un mismo día. Esto es, Jesús sale, tiene hambre, ve la higuera,
no encuentra fruto en ella y le dice, no vuelva nadie más a comer fruto de ti. Y en ese momento, según la tradición o evangelio de Mateo, la higuera se seca. Bueno, así entonces podemos ver que esto, más que un milagro que esté beneficiando a una persona, más bien es un acto simbólico, que para mayor explicación me gustaría acudiéramos a la lámina que les tengo preparada. Y así entonces vamos a poder ver lo siguiente. Notas previas al signo de la higuera estéril. Debemos tomar en cuenta que el Evangelio, como ya señalé, el Evangelio de San Mateo narra la realización de este signo en un solo día, en un momento. En cambio, el Evangelio según San Marcos narra la realización de este signo en dos partes, un día para cada parte, o sea, en 2 días. El pueblo, ¿cómo se encuentra en ese momento? ¿Cuál es la relación que tiene Jesús con el pueblo judío? Bueno, el pueblo maravillado reconoce con agrado a Jesús. En cambio, la autoridad religiosa, esto es el Sanedrín, se opone a Jesús. Debemos notar que no era tiempo de higos. Y entonces aquí viene la pregunta. Si no era tiempo de higos, ¿por qué maldecir a la higuera? Muy bien. Más que un milagro, para el beneficio de una persona, es una acción simbólica que lleva un fuerte mensaje. Fuerte, fortísimo. Ahorita lo vamos a explicar. Sigamos. En la escritura, la higuera y la viña, las uvas, son símbolo de Israel. Pero en este signo en particular, la higuera o la viña, en este caso la higuera, bien puede referirse al templo de Jerusalén. ¿Qué pasa con el templo de Jerusalén? Bueno, la higuera tenía un hermoso follaje verde, pero sin frutos. ¿Qué estaba sucediendo con el templo y con el pueblo judío en ese tiempo de Jesús? Bueno, Jesús puede observar o ve que el templo de Jerusalén, hermoso como lo era, no tenía frutos, no daba frutos. El pueblo de Israel y su autoridad religiosa eran infieles. El templo de Jerusalén, al ser estéril, estaba condenado a la destrucción, tal como ocurrió en el año 70 después de Cristo. Este signo también anuncia la futura caída del Imperio Romano. Y por último, también cuando sus discípulos le preguntan, más que preguntarle, le hacen notar a Jesús con admiración, mira, la higuera que maldijiste está seca. Entonces Jesús comunica esto a sus apóstoles. Deben orar con fe, pero para que la oración sea eficaz, deben primero perdonar. Así entonces nos vamos a poder dar cuenta que este acto de poder que muestra Jesús, más que ser un acto, un milagro que beneficia a una persona, lleva un mensaje simbólico. Aquí iguala o debemos interpretar que la higuera es el templo de Jerusalén, el pueblo de Jerusalén, que en esa época se observaba infiel. El templo, el pueblo no daba frutos. Luego entonces nosotros sabemos que al secarse la higuera, entendiendo esto que está representado el templo de Jerusalén en la higuera, ¿verdad? De alguna manera está anunciando la futura destrucción del templo de Jerusalén. ¿Cómo ocurrió? Nosotros sabemos que durante el reinado o el imperio de Tito, el templo fue destruido. Fue destruido y de él
solamente queda en la actualidad lo que conocemos como el Muro de las Lamentaciones. Recordemos, también es importante, que existieron dos templos. El primer templo, construido por Salomón, que fue una obra maestra, ¿verdad? Con una arquitectura exquisita, con aquella fuente sostenida por 12 bueyes, con unas columnas preciosas, portales y puertas de madera tallada, con incrustaciones de piedras preciosas, con baños de oro. Aquel grandioso templo de Salomón fue destruido durante la invasión de Babilonia con Nabucodonosor, que destruye y quema el templo, yéndose el pueblo judío al exilio durante 70 años. Regresan después de 70 años, ya bajo la dominación persa con Ciro el Grande, regresan a Judá y empiezan la construcción del segundo templo. Construcción del segundo templo que duró muchísimos años, ¿sí? Y obviamente aquí el que ayudó a terminar esa construcción del templo, nosotros sabemos, fue Herodes. Herodes, que era amante de la arquitectura, él deseaba y sus planes era tener una ciudad con una arquitectura exquisita, y él fue el que de alguna manera, por vanidad, ¿verdad?, y para congraciarse con el pueblo judío, colabora para terminar de construir este segundo templo de Jerusalén. Recordemos que Herodes era de raza judía por parte de su madre y su padre no era judío. Eso fue también motivo determinante por el que es elegido, ¿verdad?, como rey en Judá, pensando el Imperio Romano que el pueblo lo iba a recibir bien por su origen judío, pero en realidad no era un rey muy querido por el pueblo. Bueno, regresando a nuestro tema, aquí entonces nosotros sabemos que este segundo templo de Jerusalén fue el que conoció Jesús, fue al que acudió Jesús durante toda su vida, ¿sí? Por lo menos una vez al año, ¿verdad?, a celebrar la Pascua. Sabemos que, y con certeza, no sabemos cuántos, pero sabemos que tuvo que haber ido muchas veces a visitar ese segundo templo de Jerusalén. Bueno, sabemos que ese segundo templo de Jerusalén, tristemente, fue destruido en el año 70 después de Cristo, cuando Tito era emperador era del Imperio Romano. Entonces, aquí podemos ver en este signo, ¿verdad?, ¿dónde estamos nosotros? Nosotros somos una higuera estéril, ¿verdad?, que podemos tener mucha vista, podemos tener mucho reconocimiento de las personas, podemos estar actuando aparentemente correcto, en integridad con Dios, pero sin embargo nuestra vida es vana, vacía, soberbia, ¿verdad? Y no damos frutos que agraden a Dios. Eso es una reflexión que debemos de realizar para nosotros mismos. Este es el signo en el que está mostrando, ¿verdad?, que las cosas hermosas por fuera, vanas, por dentro vacías del agrado de Dios, pues no tienen futuro, como ocurrió con esa higuera, ¿verdad?, que se seca, como ocurrió con el templo representado en la higuera, ¿verdad?, que se destruye. Nosotros, con un espíritu vacío, con un espíritu soberbio, con un espíritu que no esté en integridad con Dios, en amor a Dios, pues también estaremos condenados a la destrucción. Es una reflexión importante que debemos hacernos, pero también cuando sus discípulos hablan con Jesús para hacerle notar el hecho de que la higuera está seca, Jesús habla
de una cuestión muy importante. ¿Y cuál es esta? La oración. ¿Cuántas veces nosotros hemos orado y sentimos no ser escuchados? Bueno, aquí Jesús nos muestra, nos enseña algo muy importante. Primero, la fe, tener fe. Y segundo, saber perdonar. Lo dice aquí cuando realiza este acto simbólico de la higuera, lo refiere. Para que nuestras oraciones sean eficaces, para que sintamos que nuestra oración fue escuchada, primero tenemos que tener fe. Y aparejado a la fe, tenemos que tener un corazón que sepa perdonar. No podemos, ¿verdad? No podemos ponernos en presencia de Dios y pedirle, clamar a Dios ayuda, protección, guía, luz, si dentro de nuestro corazón hay rencor, hay dolor, hay tristeza provocados por el no saber perdonar. El no saber perdonar, tenemos que entenderlo y tenemos que darnos cuenta. No saber perdonar perjudica más a la persona que no sabe perdonar que aquella que tendría que ser perdonada. Porque muchas veces aquella otra persona ni siquiera está esperando el perdón, o ni siquiera está requiriendo o necesitando o deseando ese perdón. Pero eso ya corresponde a la otra persona. Pero a uno que se siente posiblemente dañado, lastimado, abusado, defraudado, ¿verdad? Y que eso nos da a nosotros justificación para no perdonar, al mismo tiempo viene a formar una barrera, un obstáculo por el que nuestras oraciones no podrán ser eficaces. Dios quiere primero que otorguemos el perdón a todo aquel que nos ha hecho daño, que le perdonemos, incluso que oremos por él, para que reciba la luz del Espíritu Santo que necesita recibir. Perdonar, con fe orar para que nuestra oración sea eficaz. Jesús lo dice aquí cuando realiza este acto simbólico, y si nosotros recordamos cuando sus apóstoles le piden enséñanos a orar, les muestra, les enseña el Padre Nuestro, y después de enseñarles el Padre Nuestro les vuelve a decir, oren pero perdonen, aprendan a perdonar. En alguna ocasión ya he hecho cita a nuestro libro Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, que nos dice que Dios espera, desea, ¿verdad?, que lleguemos ante Él, oremos a Él, alzando los brazos al cielo, con unas manos sin pugna ni ira, ¿verdad?, con amor, con perdón. De esa manera es como Dios quiere que oremos para que nuestra oración pueda ser eficaz. Vamos a ver ahora la lectura de Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14 y 20-25. ¿Por qué? Porque en este evangelio, como ya señalé, este acto simbólico lo realiza Jesucristo en dos partes, y esto es en un día la primera parte y al día siguiente la segunda. Y así dice: al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Al ver de lejos una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. No era tiempo de higos. Entonces le dijo: que nunca jamás coma nadie fruto de ti. Sus discípulos oyeron lo que decía. Al pasar muy de mañana,
vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Pedro se acordó y le dijo: Rabí, mira, la higuera que maldijiste está seca. Jesús les respondió: tened fe. Yo os aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, sin vacilar y en su interior, y creyendo que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo que obtendréis todo cuanto pidáis en la oración, si creéis que ya lo habéis recibido. Y si cuando os pongáis de pie para orar, tenéis algo en contra de alguno, perdonadle, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone vuestras ofensas. A continuación, vamos a ver ahora cómo nos narra Mateo este acto simbólico. Mateo capítulo 21, versículo 18 a 22, la higuera estéril y seca. Al amanecer, cuando volvía a la ciudad, sintió hambre, y al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró más que hojas. Entonces le dijo: que nunca jamás brote fruto de ti. Y al momento se secó la higuera. Al verlo, los discípulos se maravillaron y decían: ¿cómo ha quedado de repente seca la higuera? Jesús les respondió: os aseguro que si tenéis fe y no vaciláis, no solo haréis lo que de la higuera, sino que incluso si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así sucederá. Y todo cuanto pidáis, con fe en la oración, lo recibiréis. Después de haber analizado y leído este acto simbólico que realiza Jesús, vamos a verlo ilustrado en el pequeño video que acostumbramos. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. A la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo: «Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado». Jesús les dijo: «Tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por tanto les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán, y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas». Bien, continuemos ahora con nuestro siguiente estudio del milagro de la sanación o la curación de 10 leprosos. ¿Qué sucede aquí? Bueno, Jesús iba camino a Jerusalén. La escritura nos dice que Jesús iba de subida o subiendo a Jerusalén. Recordemos que Jerusalén está en un monte, ¿verdad? En el monte Sión. Entonces a Jerusalén siempre se sube, de donde vayamos, del norte, del sur, del este, del oeste, siempre se sube a Jerusalén porque está en un monte, está en elevado. Entonces aquí la escritura en específico, este milagro es de la tradición de Lucas, solamente lo narra Lucas, y nos dice aquí Lucas que Jesús iba subiendo a Jerusalén y en el camino
le salieron al camino 10 leprosos, que desde la distancia le llamaron maestro, clamaron a él y le pidieron compasión, esperando que lo sanara. Jesús, que es judío y observante de la ley, los mandó con los sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, recordemos que ciertas enfermedades, según la ley judía, ¿verdad?, eran consideradas castigo de Dios, o eran consideradas impurezas, eran consideradas no de maldiciones o posesiones demoníacas. En este caso, el leproso era considerado impuro. Además de que la lepra en aquel entonces era una enfermedad incurable y altamente contagiosa, ¿verdad? Era considerada como una enfermedad, castigo de Dios, que contaminaba. Entonces, todo leproso estaba por ley obligado a salir del pueblo, no podía permanecer en el pueblo, obviamente porque podía contagiar, era muy contagiosa la enfermedad, pero además porque se le consideraba impuro. Entonces todo leproso tenía que salir a vivir a las afueras del pueblo. Llegó un momento en que esta enfermedad era tan común, había mucha lepra, que llegaron incluso a las afueras de los pueblos a formarse pequeñas comunidades de leprosos, como es el caso, ¿verdad?, de estos 10 leprosos que salen al encuentro de Jesús. Obviamente estos leprosos, que sabemos vivían a las afueras de los pueblos o de las ciudades, pues tenían en ocasiones que acudir al pueblo o a las orillas, no podrían entrar mucho, pero procurarse alimentos, y necesitaban ir al pueblo. Cuando esto ocurría, ellos tenían que entrar al pueblo tocando una campana, anunciándose. ¿Para qué? Para que la gente, al escuchar la campana, supieran que se estaba acercando o que venía en el camino un leproso. Esto, además de ser un acto humillante, de ser un acto de desprecio, porque todo el mundo los repelía, los despreciaba, los miraba mal, pues para el leproso era vivir en una condena de discriminación, de repudio, de vergüenza, de indignación tremenda. Era difícil para el leproso, encima de su enfermedad, tenerla que enfrentar en las circunstancias ya señaladas. Pero también, según la ley, se decía que cuando algún leproso, o en general persona que se encontrara enferma de algún padecimiento que fuera considerado como impureza, ¿verdad?, o castigo, si le llegaban a sanar, estaban obligados a acudir al sacerdote. ¿Para qué? Para hacerle ver, ¿verdad?, dejar constancia de que habían sanado. Entonces, cuando estos 10 leprosos acuden a Jesús y le piden, clamándole: Rabí, ten compasión de nosotros, Jesús, sabiendo, conociendo la Escritura, los manda con los sacerdotes y les dice: vayan y preséntense con los sacerdotes. ¿Qué sucede? Los leprosos no han sanado, pero obedecen. Esto es algo muy importante. Obedecen. Y se encaminan a ver al sacerdote. En el camino, antes de llegar con el sacerdote, resulta que sanan todos ellos. La lepra desaparece. Quedan sanos, quedan limpios, y pues su alegría, me imagino, ha de haber sido enorme. ¿Y qué sucede? Solamente uno de ellos, solamente un leproso, extranjero además, ni siquiera era judío, era un leproso extranjero, regresó a ver a Jesús. Cuando se ve limpio, regresa a encontrar a Jesús,
a darle gloria a Dios, ¿sí? Regresa alabando a Dios, dándole gracias a Dios y agradeciéndole, ¿verdad?, a Jesús la compasión, la misericordia que había tenido con él al haber logrado su curación o sanamiento. Entonces, cuando Jesús lo ve, se pregunta, ¿y dónde están los otros 9? ¿No acaso también quedaron limpios? ¿Ninguno de ellos pudo regresar a darle gloria a Dios? Levántate, le dice al leproso. Bueno, ya estaba sano. Levántate, le dice al hombre ya sano. Tu fe te ha salvado. ¿Qué debemos encontrar aquí? Bueno, debemos observar, vamos a ver nuestra lámina. Notas previas al signo de la curación de los 10 leprosos. Jesús iba en camino, subía hacia Jerusalén, a la ciudad santa. Según la ley, un leproso era impuro y debía permanecer fuera del poblado, no debía tener contacto con la gente. 10 leprosos ven a Jesús, le llaman maestro y le piden que tenga compasión de ellos. Jesús, que es observante de la ley, los manda que se presenten al sacerdote. Los 10 leprosos son sanados en el camino. Este signo tiene como mensaje el valor de la obediencia y de la fe que es progresiva y creciente. Sin embargo, solo uno de los leprosos, y que además era extranjero, al verse sanado y liberado, regresa a dar gloria a Dios y también da las gracias a Jesús. Aquí entonces es donde nosotros nos debemos de dar cuenta de 2 situaciones. Primero, la fe es progresiva. El hecho de que Jesús los manda con el sacerdote, que vayan a ver al sacerdote, esto es un mensaje en el que Jesús nos dice, obedezcan, tengan fe. Esa fe es progresiva y creciente. Ya en alguna plática anterior había yo señalado que la fe entra por la escucha. Aquel que se presta a escuchar, aquel que tiene deseos de conocer a Jesús y lo quiere recibir en su corazón, escucha. Y ese escuchar, ese empezar a conocer a Jesús, nos permite, gracias al Espíritu Santo, ir creciendo en fe, una fe progresiva, pero siempre en obediencia a Dios. Entonces aquí la obediencia y la fe son importantes. Y la otra cuestión es, ¿cuántas veces nosotros nos hemos postrado a Dios para pedirle ayuda, consuelo, guía, y somos escuchados? Y después, de manera ligera y de rapidito y como expresión y haciéndolo público, decimos, ay, gracias a Dios, ay, sí, yo, gracias a Dios. Y creemos que con eso fue suficiente. No. Aquí estamos viendo claramente cómo Jesús se manifiesta, se extraña cuando dice, ¿no eran 10 a los que yo sané? ¿Dónde están los otros 9? ¿No quedaron sanados? Solamente uno pudo regresar a darle gloria a Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? De manera directa, clara, frontal, Jesús nos está haciendo ver y nos está enseñando que a Dios le agrada el agradecimiento. A Dios espera que seamos agradecidos, que de la misma forma que supimos doblar la rodilla para clamar a Él ayuda, consuelo, luz, protección, salvación, sanación, de esa misma manera y con esa misma fe y con esa misma fuerza, tengamos corazón para doblar la rodilla en agradecimiento, alabándolo, dándole gracias a Dios. Dios quiere hijos amorosos. Dios
quiere hijos agradecidos. Dios se goza cuando ve que sus hijos saben acudir a Él en un acto de alabanza, en un acto de agradecimiento, en un acto de amor. Vamos a darle lectura a nuestro Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versículo 11 al 19. Los 10 leprosos. De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y resulta que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo entonces Jesús: ¿No quedaron limpios los 10? ¿Dónde están los otros 9? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y añadió: levántate y vete. Tu fe te ha salvado. Así entonces, como nota final, me gustaría agregar lo siguiente. El que regresa a dar las gracias, el que regresa a dar gloria a Dios, era un extranjero. Nuevamente aquí Jesús nos muestra el universalismo de la salvación. Él llega a sanar, a restaurar, a guiar, a consolar, a proteger y a salvar tanto a judíos como a gentiles, a toda la humanidad que por fe sea justo, será salvo. Con esto, creo yo, nuevamente queda explicado estos actos o signos de poder que realiza nuestro Señor Jesucristo. Yo los invito a que hagamos una relectura de la Biblia en reflexión, en meditación, y preguntémonos si seremos nosotros una higuera estéril. Preguntémonos si seremos nosotros un leproso mal agradecido. Y preparémonos, pidámosle a Dios Espíritu Santo para que mejor seamos una higuera que da frutos, fieles a Dios, y pidamos a Dios que en obediencia y en fe aprendamos a ser agradecidos con todas las bendiciones y con ese amor siempre fiel que Dios, estoy segura, nos ha mostrado a todos nosotros. Me despido de ustedes, espero poderlos ver en nuestro próximo capítulo. Evenu Shalom Alejem. Gracias. Lucas capítulo 17 versículos 11 al 19. Jesús, de camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaria y Galilea. Al entrar a un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia, y levantando la voz dijeron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, volvió glorificando a Dios en voz alta, y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba las gracias. Y este era un samaritano. Tomó la palabra Jesús y dijo: ¿No quedaron limpios los 10? Los otros 9, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado.